¿Cuántas veces te dijeron que eres como eres porque así naciste? Que si tu papá tenía mal genio, lo heredaste. Que si en tu familia hay diabetes, te va a tocar. Que si no eres bueno para los números, ese gen no te tocó. Te voy a pedir algo. Suspende esa historia por los próximos minutos. No que la creas falsa todavía, solo suéltala por un momento. Porque lo que la ciencia descubrió en los últimos 40 años cambia esa historia. La de que los genes deciden tu destino. Es tan incompleta que en la práctica funciona como una mentira. Y es una de las mentiras más caras que una persona puede cargar. Pero si crees que naciste de cierta forma y punto, ni siquiera intentas cambiar, ¿para qué? Hoy vamos a ver de dónde viene esa idea, porque se rompió. Y lo que la reemplazó te da mucho más poder sobre tu propia biología del que nadie te dijo. Para entender por qué esto importa tanto, veamos primero cómo lo entendía la ciencia durante casi todo el siglo XX. La idea que mandaba tenía un nombre, el dogma central de la biología. Y decía algo muy simple: el ADN controla el ARN, el ARN controla las proteínas y las proteínas controlan tu vida. La ciencia decía hasta ese momento que tus genes deciden quién eres. Tienes el gen, desarrollas la enfermedad. Heredas el gen, así va a ser tu carácter. Durante décadas, eso fue la base de la medicina, de la psicología y de cómo entendíamos a una persona entera. Pero había solo un problema. Algo no cuadraba. Empezaron a notar que en gemelos idénticos, el mismo ADN exacto, la misma casa, los mismos papás, todo igual, desarrollaban enfermedades distintas, carácter distinto, vidas que tomaban rumbos opuestos. Si el gen lo decide todo, ¿cómo es eso posible? Esa grieta, esa pregunta que no cerraba, es por donde se metió un biólogo, a quien sus propios colegas todavía no le perdonan lo que encontró. Se llama Bruce Lipton, y en 1977 no buscaba revolucionar nada. Era un biólogo celular común, en la Escuela de Medicina de Stanford. Tomó células genéticamente idénticas y las dividió en 3 grupos. Y puso cada grupo en un ambiente distinto. En el primero, las células se volvieron un músculo. En el segundo, se volvieron hueso. Y en el tercero, se volvieron grasa. Las células eran idénticas, el mismo ADN. Lo único distinto era el entorno. El entorno, no el gen. El entorno decidió en qué se convirtió cada célula. Y eso, según todo lo que se creía hasta ese momento, era imposible. El gen tenía que mandar. Pero ahí estaba la evidencia, en el microscopio, diciendo todo lo contrario. A Lipton le quedó clavada una pregunta que le cambiaría toda la vida. ¿Qué está leyendo la célula del entorno para tomar esa decisión? Y para responderla, hizo un segundo experimento, uno mucho más extremo. Tomó una célula y le quitó el núcleo, la parte donde vive el ADN, el supuesto centro de control de cada célula, su cerebro. ¿La célula murió? No. Siguió viva. Siguió respondiendo al entorno. Siguió tomando decisiones para sobrevivir durante días sin ADN. Piensa un segundo lo que eso significa. Le quitaron a la célula la parte que según los libros era su cerebro. Y la célula siguió comportándose como si tuviera uno. Entonces el cerebro estaba en otra parte.
El ADN no era el que mandaba. El ADN era más bien una biblioteca. El archivo de todas las instrucciones posibles. Pero alguien más decidía qué libro abrir. Y ese alguien era la membrana, la piel de la célula. La membrana es una capa delgadísima que rodea a la célula, cubierta de pequeñas proteínas que leen el entorno sin parar. Señales químicas, eléctricas, energéticas, del mundo de afuera. La membrana recibe esas señales y según lo que lee, decide qué instrucción del ADN encender. El modelo viejo, el modelo antiguo, decía que el ADN y después eras tú. En el modelo nuevo es el entorno, la membrana, el ADN y luego tú. El ADN no ordena. El ADN responde a lo que la membrana interpreta de afuera. Y eso tiene un nombre. Epigenética. Literalmente, control por encima de los genes. Y le cambió la cara por completo a la biología. Porque si el entorno enciende y apaga los genes, entonces el gen no es tu destino, es tu potencial. Y el entorno decide qué parte de ese potencial se prende. Déjame detengo aquí por un segundo. Damos por hecho a la célula. La vimos en la escuela, un dibujito con sus partes y ya. ¿Pero de verdad la entendemos? Piensa en una sola de tus células. Una. Es dos cosas increíbles al mismo tiempo. Es una pila, genera su propia energía, tiene una carga eléctrica real, una diferencia de voltaje entre lo de adentro y lo de afuera, como una batería diminuta que nunca deja de trabajar. Y es una computadora. Recibe señales, las lee y decide qué hacer con ellas. Y no una computadora de una sola función, una que corre programas distintos según lo que le llega, como tu teléfono, corriendo aplicaciones distintas. La misma célula puede abrir el programa de repararse, o el de dividirse, o el de defenderse, según lo que lee de afuera. Y tú no tienes una, tienes 37 billones de células. 37 billones de baterías computadoras en tu cuerpo. Cada una leyendo, decidiendo y ejecutando ahora mismo mientras respiras. No eres una cosa sólida a la que le pasan cosas porque sí. Eres una conversión de billones de decisiones por segundo. Y ahí está lo que realmente nos importa. Si cada célula corre programas según lo que percibe, y una buena parte de lo que percibe viene de ti, de tu química, de tus emociones, de tu estado, de tu entorno, entonces tú le estás pasando información a tus células todo el tiempo. Todo el tiempo le estás diciendo qué programa correr. La pregunta no es si lo haces, es lo que le estás diciendo. Ahora, aquí es donde esto deja de ser una clase de biología y empieza a ser sobre ti. Si la célula tiene una membrana que lee el entorno y manda sobre el gen, ¿qué somos nosotros sino una célula a escala gigante? Nuestra membrana es el sistema nervioso. Nuestros receptores son los 5 sentidos.
solo que las señales que leemos no son nada más físicas, son también emociones, símbolos, pensamientos. Lo que percibes como real le hace a tu biología lo mismo que lo que de verdad es real. Lo voy a repetir. Lo que percibes como real le hace a tu biología lo mismo que lo que de verdad es real. El ejemplo más claro existe. Está documentado. Lo vivimos todo el tiempo. Y es el efecto placebo. Una persona recibe una pastilla de pura azúcar, le dicen que es un analgésico potente y el dolor baja. A veces desaparece del todo. Su cuerpo fabrica endorfinas reales para responder a una pastilla que no tenía un solo gramo de medicina. No fue la pastilla, fue la creencia de que era medicina. La percepción cambió la biología. Y funciona igual al revés. El efecto nocivo, a alguien le dan un diagnóstico terrible, aunque después resulte equivocado. Y el cuerpo empieza a deteriorarse, como si la enfermedad ya estuviera ahí. La percepción se vuelve carne. ¿Y qué tiene que ver esto con tu vida? Hoy, en lo cotidiano. Que los pensamientos que repites, las emociones que cargas durante años, las creencias que nunca cuestionaste, le están mandando señales a tus células en este momento. Encendiendo genes, apagando otros, construyendo literalmente la biología de tu cuerpo mientras respiras. Tu biología no es solo lo que comiste o el ejercicio que hiciste. Es el registro de tu historial mental y emocional. Aquí hay un dato que mencioné en la introducción. Ahora mismo encaja perfecto. Si no viste ese video, ve a verlo porque es importante. Tu cerebro corre en dos modos al mismo tiempo. El consciente, el que piensa, el que razona, el que se pone metas. Ese cerebro procesa unos 40 bits de información por segundo. El subconsciente, el que graba, el que repite y el que ejecuta en automático, procesa unos 40 millones de bits por segundo. 1 millón de bits más rápido. Y casi todo lo que tiene grabado se instaló antes de que cumpliera 7 años. Cuando el cerebro de un niño vive en un estado parecido al de la hipnosis, absorbiendo todo, sin un filtro que cuestionara nada. Eso quiere decir que cerca del 95% de tu comportamiento, de tus reacciones, de las señales que le mandas a tus células, salen de programas que se grabaron cuando eras demasiado pequeño para decidir si los querías. Y ahí está la razón real del por qué la fuerza de voluntad casi nunca alcanza para cambiar un hábito profundo. Estás usando el 5% del consciente para ganarle al 95% que corre solo. No es falta de disciplina, es matemática. Esta es la base de la esperanza de la serie entera. Si el entorno manda sobre los genes y la percepción es parte del entorno, entonces tienes mucho más poder sobre tu propia biología del que jamás te dijeron. Puedes cambiar el entorno de adentro. Puedes cambiar lo que percibes. Puedes cambiar las creencias que están mandando las señales equivocadas. No de un día para otro, pero sí con las herramientas correctas, de las que vamos a hablar en este canal.
Esa es la regla que revela el nivel 1. El sistema no responde a lo que deseas. Responde a lo que cree que es verdad. El deseo vive en el consciente. La creencia vive en el subconsciente. Y hay una gran diferencia. Desear es algo que entiendes con la cabeza. Creer es algo que vives en el cuerpo. Por eso entender esto que te digo no basta. No es suficiente. Si solo lo entiendes, no va a cambiar nada. Hay que vivirlo, repetirlo, integrarlo, hasta que el cuerpo se lo crea. Y ahí, solo ahí, tu biología empieza a cambiar. Y para cambiar tu vida, tu salud, tus resultados, hay que ir al nivel donde de verdad corre el programa. Acabamos de ver que las creencias controlan tu biología. Pero quedó una pregunta colgando. Y esa es la que abre el siguiente nivel. Si esas creencias viven en el subconsciente, donde la fuerza de voluntad no alcanza, ¿cómo se cambian? Ese es el nivel 2. Vamos directo al sistema operativo. ¿Cómo tu cerebro fabrica adicciones emocionales que repiten los mismos patrones una y otra vez? ¿Y cómo se reescribe? Si este video te movió algo o te enseñó algo que no sabías, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el nivel 2 cuando salga. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que sus genes no son su sentencia, mándale este video. Gracias por regalarte estos minutos. Hasta el siguiente nivel.